En el último tiempo subimos al canal dos videos donde hablamos de una serie de acciones que es altamente probable que multipliquen su valor por varias veces, que si los querés ver te dejamos el enlace en la tarjeta que aparecerá a continuación. En cada video aclaramos al principio que cuando nos referíamos al precio tentativo de estas acciones estábamos haciendo referencia al precio estadístico, no a su precio objetivo. Pero ¿qué es el precio estadístico? ¿Cómo se calcula ese precio? ¿Y cuál es su utilidad? De todo esto y más vamos a hablar en este video, y al final, para poder afianzar bien los conceptos y que vos también puedas hacerlo en tu hoja de cálculo, vamos a ver un ejemplo práctico. Así que si querés aprender a fondo este tema, quédate hasta el final. Antes de empezar te invitamos a dar me gusta al video y comentar, así dinamizamos el algoritmo de YouTube y podemos llegar a más personas. Ahora sí, empecemos. Antes de adentrarnos en el estudio de una acción, va a ser necesario que comprendamos dos conceptos estadísticos. Y como sabemos que las matemáticas suelen ser un dolor de cabeza, lo vamos a explicar de la manera más sintética y didáctica posible. El primer concepto se conoce como la ley de los grandes números. Básicamente, esta ley sostiene que cuantas más pruebas se hagan, los resultados cada vez van a tender más a la media. Ahora traduzcamos esto a un idioma más fácil de entender con un ejemplo. Supongamos que sabemos que un experimento que contó con 10.000 pruebas dio como resultado que el 20% de los autos que pasan por una calle son rojos, y nosotros decidimos corroborarlo. Para eso nos sentamos al borde de la calle y contamos los autos que pasan. En el primer minuto vemos pasar un auto rojo y uno gris, por lo que podríamos deducir que el porcentaje de autos rojos que pasan es del 50%. Esto se debe a que la cantidad de pruebas fueron solo 2, pero si seguimos contando, al transcurrir una hora ya pasaron 100 autos. De estos 100 autos, 12 eran rojos, es decir, el 12% de los autos son rojos. Como podemos ver, el porcentaje se empieza a acercar a la media a medida que aumentan las pruebas. Al finalizar el día pudimos contar 2.000 autos, y de estos 320 eran rojos, por lo que el 16% de los vehículos cumplen con la condición que buscamos. Como afirma esta ley, cuanto mayor sea el número de pruebas, más nos acercaremos a la media. En este caso, el 20%. Ahora pasemos al segundo concepto, que se conoce con el nombre de reversión a la media. Este punto es un poco más sencillo de entender. Básicamente afirma que, de existir un movimiento abrupto en una variable, tarde o temprano regresará a su probabilidad media. Para entenderlo mejor, y aclarando que estamos simplificando mucho este concepto para que sea más fácil de entender, volvamos a nuestro ejemplo anterior de los autos rojos. Supongamos que un día, por la calle que analizamos, hay un desfile de Ferrari. Como resultado, el porcentaje de autos rojos que transitan sube del 20 al 90%. Pero como vimos anteriormente, el principio de reversión a la media nos dice que el porcentaje volverá a ser del 20% tarde o temprano. Supongamos que al día siguiente aún faltaba que se retiren algunas Ferrari, por lo que el porcentaje de autos rojos es de un 30%. Sin embargo, a los 2 días de nuevo es del 20%. Este es un ejemplo muy simplificado, pero que nos permite entender cómo funciona este principio. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo se puede aplicar todo esto al análisis de acciones? Primero que nada, veamos qué condiciones hay que cumplir para que podamos utilizar estos principios que acabamos de aprender. En primer lugar, necesitamos una variable, es decir, nuestro experimento que nos dé un dato estadístico. En segundo lugar, una gran cantidad de resultados, ya que si son pocos, no se cumplirá la ley de los grandes números. Y, finalmente, el cálculo del valor medio, para saber hacia dónde se hará la reversión cuando haya un desvío. Listo, con todo lo que aprendimos, ya estamos listos para analizar si una acción se encuentra atrasada. Pero antes de seguir, si llegaste hasta esta parte del video y te sirve la información, no te olvides de dar me gusta y suscribirte al canal. Además, si te gustaría ayudarnos para que pueda seguir creciendo esta comunidad, lo podés hacer compartiendo este contenido con algún amigo o en tus redes sociales. Es gratis y nos ayudas un montón.
Seguimos. Para ser más dinámicos, te invitamos a abrir tu Excel y hacer este análisis con nosotros. Para que no pierdas el tiempo buscando los datos, te dejamos un Excel en la descripción con toda la información que vamos a utilizar en este video. En el archivo también vas a encontrar todo el ejercicio hecho con sus fórmulas, pero te recomendamos que lo hagas ahora con nosotros primero, así entendés el porqué de cada paso. Para este ejemplo vamos a trabajar con la acción de Capex S.A., una compañía de energía que cotiza en el panel general de la bolsa porteña. El primer paso será hacer nuestro experimento. Lo que vamos a necesitar es el precio histórico de la acción a analizar, que lo podemos conseguir de muchas páginas como investing.com, Yahoo Finanzas, Cohen, entre otros. Por el otro lado, vamos a necesitar el precio histórico del mercado donde cotiza la compañía, en este caso el Merval. Y acá vamos a hacer una aclaración importante. Alguno va a decir, Capex es del panel general, no forma parte del Merval. Eso es correcto, sin embargo, su correlación con el índice es muy elevada. Para verlo de manera sencilla podemos ver este gráfico que muestra el precio en dólares de la acción de Capex y el del Merval. Como vemos, tiene un movimiento muy similar. Ahora, si sos más técnico, podés usar un coeficiente de correlación, que se trata de una fórmula estadística de la que no vamos a hablar en este video, pero que básicamente nos indica qué relación existe entre dos variables. En el caso de Capex y el Merval, la correlación es de un 97%, por lo que vemos que es totalmente válida la comparación. Ahora que ya tenemos estos datos, vamos a armar una tabla como esta. Te recomendamos poner bien a la izquierda la fecha y el precio de cotización del Merval, y luego los precios históricos de la acción a analizar. Tenés que asegurarte de que el precio de la acción y del índice coincidan correctamente con la fecha. Eso lo podés hacer manualmente, o si conocés más de Excel, podés copiar y pegar la fecha y precio del Merval y luego usar la fórmula buscar B para que te dé los valores del precio de la acción en la fecha exacta. Al final nos va a quedar un cuadro como este. El segundo paso será dividir el precio del Merval por el de la acción. Pero, ¿qué nos indica esto? Esto nos está diciendo la cantidad de veces que el precio de la acción entró dentro del precio del Merval históricamente. Para este caso, vemos que en la actualidad el precio de los papeles de Capex entra 330.57 veces dentro del precio del índice. Vayamos al paso 3. Lo que buscamos en este paso es saber cuántas veces entró el precio de la acción dentro del precio del índice en promedio durante todos los años analizados. Para eso vamos a ubicarnos en la última columna y vamos a usar la fórmula promedio y tomar todas las divisiones que hicimos en el paso anterior. Acordate de presionar la tecla F4 en esta fórmula. Esto te permitirá fijar las celdas y evitar que se corran al ir bajando la fórmula. Ahora podemos representar todo esto en un gráfico para hacerlo más visual. Como podés ver, se puede aplicar la ley de los grandes números, ya que tenemos una gran serie de datos. Para ser exactos, las relaciones de cotización de los últimos 20 años. Y por el otro lado, también podemos aplicar el principio de reversión a la media, ya que calculamos el promedio de relaciones históricas, por lo que sabemos a qué relación va a tender a volver el precio de la acción. Listo, ya tenemos todo nuestro análisis hecho, pero ¿cómo leemos estos datos? Vamos a ver eso, pero antes te recordamos que si no estás suscrito al canal lo puedas hacer. Eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido como este. Seguimos. Como vemos en el gráfico, la línea verde representa el promedio de veces que entra el precio de los títulos dentro del precio del índice, mientras que la línea azul representa la fluctuación de esa relación en el tiempo. Podemos ver que el precio de la acción en promedio entró 645.93 veces dentro del precio del Merval. Sin embargo, hoy está entrando 330.57 veces. Es decir, el precio de la acción subió más rápido que el del índice, por lo que al hacer la división entra menos veces, o en otras palabras, existe una gran posibilidad de que el papel esté sobrevalorado, ya que creció por encima del mercado. Por otro lado, si vemos un gráfico como este, que es el de Carboclor, nos damos cuenta de que el precio de la acción entra muchas veces más
más dentro del precio del Merval hoy en día que lo que fue la media histórica, por lo que inferimos que el papel está atrasado. Para entenderlo, con solo ver el gráfico, la regla será: si la relación Merval-acción está por debajo de la media, podría existir una sobrevaloración. Si está por encima, podría existir una infravaloración. También con estos datos podés calcular lo que llamamos precio estadístico, es decir, el precio que tendría el papel si volviese a su relación histórica con el mercado hoy. Para ello solo se debe hacer una regla de 3 simple, dividiendo el precio actual de la acción por el de su relación promedio y multiplicándolo por su relación actual. En este caso el precio estadístico sería de 3.940 pesos. Es importante recalcar que esta información la podemos usar para encontrar empresas que se encuentran muy atrasadas, pero no para definir si comprar o no una acción. Para ello debemos analizar a fondo cada inversión, teniendo en cuenta sus fundamentales y el contexto donde operan. Por eso en nuestros videos buscamos dar una explicación más profunda sobre cada compañía y el porqué de su atraso. Así que de paso te invitamos a visitar nuestro canal y conocer muchos más análisis sobre las principales compañías. Chao.